Hola, bienvenidos. Soy Mara Fortes y estamos aquí de regreso en los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Y esta vez estamos transmitiendo desde la Casa Museo León Trotsky en la Alcaldía Coyoacán, un lugar divino, pero además siento que es muy ad hoc a los temas que trataremos hoy y esta idea de expandir también el campo semántico de lo que es revolución. Me acompañan como siempre Shivón Guerrero. Hola Mara, qué gusto estar aquí en la casa de León Trotsky, aquí en Coyoacán. Y pues es una cosa que me emociona mucho porque mi papá y mi tío son bien troscos, así que... Y bueno, ya hablaremos de qué otras cosas me emocionan hoy, pero no haré spoilers. Y Antonio Harfuch, que nos acompaña como copresentador. Muchas gracias, Mara. Muy contentos de estar acá, muy felices de participar y pues con muchas ganas de empezar a conversar. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar del arte queer en México y nadie mejor que Fabián Chaires, artista plástico. Hola. Es un gran honor tenerte aquí en el programa. Gracias por la invitación y qué honor estar aquí en este espacio tan bonito. Me encanta. Y bueno, yo sé que tienes una larga trayectoria, quizá mucha gente te ubica por la polémica que desató una obra tuya en una exposición. Justo la revolución. Que sea la revolución, exactamente. Pero no sé si nos quieras platicar un poco de cómo empezaste en estos caminos de arte, de activismo de alguna manera. Pues empecé desde muy temprana edad. Siempre tuve interés por las artes y cuando era pequeño veía muy lejana la posibilidad de dedicarme a esto, porque justo vengo del sur, de Palenque, Chiapas, y de una clase pues media baja, entonces lo veía como algo lejano, pero conforme fui avanzando, fui creciendo, fui aprendiendo muchas cosas, empecé a mostrar que tenía mucha habilidad para la plástica y posteriormente ya en la universidad me di cuenta que esa habilidad tenía que usarla para algo. ¿No? Que pues nada más pintar cosas bonitas no me llenaban. Entonces, fue así como empecé a dirigir mi obra hacia temas relacionados con la raza, con las disidencias sexuales, y fue así como fui construyendo todo mi universo, hasta lo que soy. Bueno, yo, o sea, ya que estás presentado, Sí, yo sí quiero decir que me llena de entusiasmo que estés aquí. La gente no lo sabe, pero lo quiero contar. Yo conocí, de hecho, a Fabián en la escena drag mexicana Sí. Hace ya unos años. Y, o sea, si bien hoy no vamos a hablar de tu faceta drag, sí quiero decir que yo creo que eres de las drag queens más elegantes de este país. Y bueno, más allá de la flor, es que fue mi madre drag en su momento. Sí, María está hermosa, belleza. Entonces, para mí significa mucho tener a Fabián, porque para mí esa escena drag fue justamente también un espacio revolucionario. Totalmente. De exploración. Sí, Entonces, sí. antes de que nos volquemos a hablar de pintura, también quisiera si nos puedes contar un poco de esa otra parte de ti que tiene que ver con el drag. Creo que el drag ha sido crucial en mi exploración justo sobre cuestionarme a mí mismo, sobre todo, principalmente, sobre la performatividad del género, ¿no? Y empezar a derrumbar toda esa idea que hay detrás de ponerte tacones, de ponerte peluca, de vestirte con las cosas que socialmente están impuestas al género opuesto, ¿no? Entonces, fue una parte muy importante porque digamos que formé la libertad que tengo hoy en día, ¿no? De no importar cómo me veo ahora y dejar como todas esas estructuras atrás y jugar con ellas y ser libre. Entonces, el drag ha sido crucial para mi propuesta pictórica. Sí. Y que en ese sentido también en tu obra resalta mucho estos límites entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Sí. Y cómo también estas fronteras, pues ya a través de la plástica, también se vuelven como parte también de una identidad o también de una contestación a problemáticas que se vienen en el país respecto a desigualdad entre los géneros. Sí, completamente. Y prácticamente el arte para mí ha sido como la plataforma en la que yo proyecto todas esas vivencias, ¿no? Desde el drag, desde ser prieto, desde ser de clase media baja. Todo eso fue formando todo lo que vemos hoy en día en mi obra, ¿no? Todo este
pop mexicano, latinoamericano, y es reflejo de ello. Entonces, siempre el artista va a ser el reflejo de su contexto. Entonces, claro que todas las cosas de las que hoy estamos hablando están ahí. Bueno, y para entrar un poquito en el tema de la pintura y para contextualizar un poco, ¿no? Ujú. El cuadro al que hacíamos referencia es La Revolución, Ujú. que se exhibió como parte de esta exposición en Bellas Artes, que era Emiliano Zapata después de Zapata, ¿no? Que básicamente eran apropiaciones de la figura de Exacto. Zapata. Y este cuadro en particular, que retrata a un jinete Ujú. con tacones y sobre un caballo con una erección bastante prominente, Ajá. pues desató una polémica Claro. impresionante, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Fue algo que te sorprendió? Sí, completamente. Mucha gente me pregunta si es algo que me esperaba y realmente es como, no sé, si te vas caminando aquí en Coyoacán y te encuentras una maleta con dinero, ¿no? O con algo, o con joyas, o con material, no sé, o algo, ¿no? Es como un golpe de suerte, ¿no? Pero bueno, tampoco es gratuito porque yo ya he venido trabajando y ya he estado constantemente mostrando mi obra en espacios de esparcimiento como las discotecas y antros del centro histórico. Entonces, yo ya fui cocinando muchas cosas previas a eso. Entonces, eso fue como la cereza del pastel. Sí. ¿Y tú estás a gusto con que, por ejemplo, te cataloguen como un artista queer mexicano? Lo digo porque no solo por el programa de hoy, que Ajá. evidentemente se llama así, sino, y venga el anuncio, en la revista interdisciplinaria de estudios de género del Ay, sí. Colmex, justamente el año pasado, ya olvidé, salió un número especial sobre lo queer en América Latina y justo hay un texto que está dedicado al arte queer en México y eres una de las figuras más prominentes que se analizan ahí y ya te consideran casi parte de un canon de pintores que Qué tienen fuerte. una aproximación queer, pero C-U-I-R, precisamente por este cruce de raza, de Ujú. género, de sexualidad, que además no solo está en este cuadro, ¿no? O sea, Sí, sí. yo recuerdo muchos otros, por ejemplo, tienes uno increíble que convierte a una vela en algo muy fálico, Ujú. con una figura religiosa que por supuesto también está resexualizando a un monje que pues en principio es célibe, ¿no? Claro. Entonces ya se te asocia, no solo por ese cuadro, Ujú. sino por tu producción en general, con este arte queer. Pero tú te nombrarías así. Realmente es algo que me cuestiono de vez en vez porque también no es algo que, o sea, creo que a veces el tiempo te dice, o sea, te pone en un lugar, ¿no? Y te logra definir, logra encontrar una definición para ti. Yo me preocupo más por mi obra, por pintar, por estar construyendo mi lenguaje y al final, pues no sé si me vayan a considerar en un futuro. Igual y yo ahora puedo decir sí hago arte queer y en 20 años, 30 años o 100 años me vayan a poner en otro lugar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo podría decir que o sea, soy parte de, pero realmente estoy tratando de construir algo y sí. Y además también ¿no? Creo que es importante empezar a definirse también explorar todas las posibilidades y definiciones que hay dentro de las propuestas de arte. Pero sí, todavía no sé dónde podría encasillarme. Creo que eso es lo padre de los nuevos creadores, que estamos moviéndonos entre muchos lugares y nos hace, no sé, multidefiniciones o algo así. Sí, sí. Sí, la verdad, ahora que decías de los clubs nocturnos, de los antros, ¿no? De Ujú. la Ciudad de México, yo sí me acuerdo que ir a Marrakech y ver el Zapata, ¿no? En el antro era ya algo muy como parte también como de esta cultura, pues queer kitsch, mexicana, chilanga, ¿no? Sí, Pero sí. no dejaba también de hacer como un cuestionamiento a la masculinidad, ¿no? Sí, Y en claro. un antro en el que pues también puedes ir como a estar en un lugar seguro aparentemente, a divertirte, a ligar, ¿no? Sí, sí. Y de pronto, pues sí, explota toda esta bomba con la exposición, literal una bomba, pero para muchas personas de la comunidad LGBT o que ya o ya conocíamos de tu trabajo, la verdad como que
sorprendía más, ¿no? Como que esta respuesta, este reclamo viniera como de la propia familia, ¿no? Claro. En ese sentido, a mí me gustaría también preguntarte, ¿tu familia cómo tomó también toda esta bomba, ¿no? Bueno, eso fue muy interesante porque también a ellos les tocó un poquito el golpe mediático y todo lo que pasó con mi persona, ¿no? Entonces recibí miles de amenazas de muerte y también les tocó un poquito de eso a ellos, ¿no? Entonces eso me preocupó porque dije, ¿hasta dónde la gente va a poner la integridad va a arriesgar la integridad de otras personas para afectarme a mí, ¿no? Entonces dije, o sea, ese es un buen retrato de la masculinidad a la que estamos habituados, ¿no? Que pasa por encima de cualquier cosa para afirmar su lugar de poder, ¿no? Entonces no le importa sacrificar a terceros, lo que les importa es que el castigo hacia estos que somos, estas masculinidades o estas expresiones disidentes. Entonces, pues sí, fue un momento bastante tenso, bastante movido y de mucho estrés. Pero mira, lo que no te mata te hace más fuerte. Y ahora justo estoy en una postura de agárrense, porque vienen más cosas, ¿no? Y sigo construyendo y creo que esto fue solo una muestra de que se necesita hablar de estos temas, necesitamos construir cosas y discursos alrededor de estos temas y hacerlos más visibles también, porque eso es muy importante, porque de repente los temas LGBTIQ más se mueven nada más a un sector, ¿no? Donde llega a ser invisible. Entonces creo que los temas LGBT necesitan estar en todas partes, ¿no? Justo para que se vuelva parte del cotidiano. Entonces creo que lo que pasó con mi obra fue eso, que la gente no quería que estuviéramos, que ocupáramos esos lugares, y creo que eso es muy importante. Y ahora mi lucha también va, mi trabajo más bien va encaminado a eso, a ir encontrando esos lugares a los que no se nos ha permitido entrar. Bueno, vamos a aprovechar este momento para hacer una pausa, vamos a ver una cápsula y regresamos aquí en los 41 tropiezos de la heteronorma. En noviembre de 2019, se inauguró en el Palacio de Bellas Artes la exposición Zapata después de Zapata, donde se incluía el cuadro Revolución del artista plástico Fabián Chaires. Para los asiduos a aquellos bares de República de Cuba en el centro histórico, esta obra no era nada nuevo, mucho menos controversial, pero a sazón del clima político de aquel año, la inclusión de la obra en la exposición de Bellas Artes fue el pretexto perfecto para una descarada muestra del más rancio machismo mexicano y para un circo mediático que distrajera las miradas de temas más importantes. A raíz de esta traumática experiencia, donde entre otras cosas recibió amenazas de muerte, Chaires saltó a la fama, pero su trabajo plástico e iconográfico viene de mucho tiempo atrás. Diferenciándose de los grandes artistas queer del neomexicanismo de los años 80 como Julio Galán o Javier de la Garza, al explorar más el carácter popular y reproducible de la iconografía nacional, como los calendarios galas, Chaires genera una alteridad queer del mito mexicano. De este modo, reconfigura y se apropia de elementos identificables a todos los mexicanos y nos los vuelve a ofrecer en un código enteramente homoerótico. No se trata ya de la descomposición de la mitología nacional, sino de generar un campo iconográfico para el homosexual mexicano clase mediero, prieto y subaltanero. Es esta crítica a la hegemonía de cierta homosexualidad, tanto como la apropiación de la iconografía nacionalista, lo que vuelven a las obras de Chaires enteramente entrañables. Seguimos aquí en los 41 tropiezos de la heteronorma y estamos aquí en la Casa Museo León Trotsky en Coyoacán, muy agradecidos de poder seguir en esta maravillosa alcaldía. Y bueno, comentábamos ahorita un poco fuera de cámara esta cuestión justo del imaginario. Y algo que a mí me parece muy curioso, hablando del tema del cuadro La Revolución, es que
hasta donde yo sé, nada en el cuadro explícitamente decía que era una imagen de Zapata, ¿no? Ujú. O sea, fue más bien como el contexto que estaba dentro de esta exposición. Pero me parece curioso porque justo ves cómo esta imagen se vuelve un espejo de un imaginario colectivo, hay que decirlo, de una sociedad heteropatriarcal, machista, y sobre todo esta idea ¿no? La demanda que amenazó la familia, ¿no? De Zapata, de demandar por denigrar el legado de Zapata. Entonces, y creo que es muy cargado decir denigrar, aunado a una masculinidad distinta, a lo que se percibe como afeminado, a lo que se percibe como gay, ¿no? Como justo me hizo pensar, ¿cómo procedería esta demanda? O sea, No procedió porque realmente era una idea bastante tonta el hecho de tratar de demandar a alguien por usar una imagen, apropiársela para un movimiento, cuando es una referencia, o sea, de lucha, y que nos pertenece a todos, todas y todes. Y que ha evolucionado y se ha adaptado a las necesidades de muchos movimientos, el estudiantil, el agrario, y muchos otros. Entonces, es una imagen que nos pertenece a todos. Entonces, era muy, 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 muy tonta la propuesta de la demanda, y por suerte, pues, no procedió. Pero sí, creo que eso fue muy, muy interesante, ¿no? Cómo una sociedad como la mexicana reclama esa imagen, ¿no? Esa imagen de poder. Porque realmente creo que ya con el tiempo lo que entendí es que lo que les molestaba es que vulneré la imagen de un personaje que se dice poderoso, ¿no? Que representa el poder, que representa la lucha. Y o sea, al final creo que debieron haber estado orgullosos, porque es como el legado o la influencia de este personaje puede alcanzar muchos lugares, ¿no? Y muchas luchas. Y de hecho esa es la intención. O sea, creo que eso es lo importante de la imagen de un héroe, ¿no? Que permea toda la sociedad y que al final se vuelve un referente de lucha no solo para la lucha agraria, sino para cualquier lucha. Entonces, pues al final fue bastante irónico, pero mira, pasó lo que pasó. Pero, bueno, lo que pasa es que también creo que eso mostró que hay una identidad nacional construida sobre el machismo, ¿no? Digo, por cierto, antes de seguir con esa pregunta, me encantan tus guantes para lavar los trastes. Sí, y que hayas llegado con los guantes de lavar los trastes, me parece un acto también muy contestatario en la imagen. Y justo tiene que ver con esta pregunta de la identidad nacional. Yo creo que lo que molestó muchísimo, evidentemente, es que es una figura icónica de México, pero también porque la identidad nacional de lo que es México no admite como parte de México a las disidencias sexogenéricas. O sea, siempre que se habla o se suele hablar del pueblo, las personas LGBT no estamos presentes en ese pueblo cuando se nombran, ¿no? Y entonces tú de repente llegas y no solo pones en jaque a una figura icónica, que bien dices que hay legados que la retoman de maneras más críticas. Digo, el zapatismo, obviamente. Sí. Y pienso en la compañero A, que justamente ilustra que sí se puede hacer ese reclamo. Claro. Pero lo que hiciste fue poner en jaque una identidad nacional, y creo que no solo lo haces ahí, porque tu trabajo en general retoma temas comunes en el arte mexicano, y siempre hay ese momento de subversión, no solo en ese cuadro, sino en general en tu trabajo. Sí, usando justo personajes que están relacionados son referentes de poder, ¿no? En el imaginario colectivo, ¿no? Como el charro es uno de ellos, los cardenales, los luchadores, y ahora estoy trabajando con los futbolistas, entonces aguanten. Wow. Entonces son esos referentes de poder que estoy cuestionando, ¿no? ¿Por qué nosotros no podemos acercarnos o ocupar esos lugares, ¿no? Como personas disidentes? Entonces es algo que sigo cuestionando y que sigo trabajando alrededor de ello, porque pareciera que justo nuestra idea de nación solo está permitida una visión heterosexual, y es como, no, somos muy diversos, habemos muchas expresiones que necesitan
necesitamos abrazar como parte de nuestra identidad, ¿no? Desde a la población indígena, la población negra, o sea, las disidencias y muchas otras, ¿no? Que existimos y que somos parte y hemos construido esta nación. Y volviendo a lo que decía al principio, Shirón, de que te preguntaba de si te considerabas artista queer, creo que desde este sentido como político, ¿no? De querer obviamente reapropiarnos, ¿no? De estos valores identitarios que están basados pues, en un machismo, también en una represión, en violencias, ¿no? Cómo desde tu arte, ¿no? Estás aportando ese compromiso queer político de... Claro. Cambiar el significado de las cosas, de reapropiarnos también, de llegar a involucrarnos con nuestras figuras, ¿no? Pero también vemos que hoy por hoy hay mucha falta de compromiso también por desinformación, ¿no? Vuelven otra vez estos amenazas de retrocesos mundialmente para los derechos humanos de la diversidad sexual. Y sin duda alguna, la gente joven, ¿no? que está empezando como a hacer arte, ¿no? Se desalienta muchísimo por lo que está pasando, ¿no? en el mundo. Y ahí, ¿qué creerías, ¿no? que podría ser como este ingrediente, como esta fuerza para seguir manteniendo el compromiso, aun cuando tienes encima muchas veces, pues sí, una hipermediatización de todo lo que ocurre, ¿no? con mostrar revolución en el Palacio de Bellas Artes, por ejemplo. Creo que es muy importante entender que la libertad no es un lugar al que lleguemos y ya vamos a estar ahí, sino es un ejercicio constante. Es como justo hacer ejercicio físico para mantenerte en un estado de salud, digamos, constante, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la libertad. Creo que es algo que tenemos que estar ejerciendo. Y por ejemplo, ahora tal vez nos toca a nosotros como esta batuta de lo que lucharon otras generaciones para poder nosotros disfrutar y seguir luchando por nuevas problemáticas o seguir manteniendo cierto lugar de reconocimiento para las disidencias, ¿no? Entonces, sí, creo que la información sigue siendo algo muy poderoso. Ahora tenemos una herramienta bastante poderosa como son las redes sociales, el internet en general, donde podemos documentarnos, donde podemos tener acceso a toda esa información. Exacto. Y creo que también, o sea, el hecho de trabajar con todo aquello que tengas a la mano. O sea, la revolución la pinté con 50 pesos. Y, mira, ¿no? Y mira todo lo que causó, ¿no? Y no me detuve por no tener ni los recursos técnicos, ni los recursos económicos, ni nada. Dije, tengo que hablar de esto. Y eso creo que es muy importante para todas aquellas personas que están haciendo arte. Trabajen con lo que tengan, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, aposté bastante por la pintura figurativa, porque para mí la pintura figurativa cobra un nuevo sentido con las redes sociales, donde siempre mantenemos un lenguaje de imágenes. Entonces, tener imágenes reconocibles nos ayuda a poder mostrarle al mundo otros tipos de realidades que no sean la blanca, hegemónica. Entonces, a mí me encanta justo la pintura por eso, porque es bastante incluyente. Sí. Accesible. A ver, has dicho un montón de cosas, pero yo quisiera que, por ejemplo, hiciéramos como un acto de preguntarte cuáles son tus influencias en pintura, porque, o sea, yo no sé mucho de pintura, okay. pero veo tus cuadros y me queda claro que tienes un diálogo, y ya hace rato lo mencionaba, con temas de la pintura, digamos, mexicana, en temas religiosos. No sé si creo yo que tienes un diálogo con el muralismo, pero bueno, ya me gustaría saber qué recuperas. Claro, bueno, del muralismo me gusta justo que es un arte para las masas. Y de hecho, hace un par de años estaba bastante enfocado en hacer murales y de hecho hice varios en la ciudad, justo porque estaban cercanos al pueblo, ¿no? A la gente. Entonces, de hecho, también por eso fue un tanto estratégico y algo que disfruté bastante, el hecho de que mi obra estuviera en bares, en discotecas, en antros,
porque Sí. justo estaba cercano a la gente, ¿no? De hecho, ¿cuánta gente va a una galería y cuánta gente va a un bar? Seamos honestos. Entonces, realmente eso fue algo que después se vio, por ejemplo, cuando sucedió todo el escándalo de Bellas Artes, porque mucha gente decía, es que eso ya existía. Ajá, ya Claro, ya lo existía". habíamos ya visto. pasó Sí, ese sí, marco sí. súper institucional. Exacto. Entonces, fue para mí una herramienta a mi favor, porque mucha gente estuvo defendiendo mi obra, ¿no? Porque además, también en un contexto de fiesta, de afirmación, abrazas todo ese imaginario que se construye alrededor de esas escenas y entonces te lo apropias, ¿no? Y es lo que pasó con mucha de mi obra. Y es por eso que pues también tuve mucha gente alrededor mío apoyándome y defendiéndome a capa y espada. Protestando, Golpeando. gracias porque acá la señora estuvo apoyándome ahí en Bellas Artes. De hecho, cuando fue mi protesta, de las primeras personas que dije tienen que estar ahí porque sé que tienen que decir algo, fue aquí mi Qué mi bien. corazón. La trinchera. Sí, porque creo que son muchas trincheras o muchos espacios desde los que tenemos que trabajar. Y creo que a mí me toca, por ejemplo, la plástica, la pintura, aquí la academia, la investigación y creo que en los medios también, o sea, y creo que es algo en conjunto, ¿no? Y que estamos intentando construir un espacio más incluyente. Ay, bueno, eso es que yo estoy muy emocionada y muy conmovida porque en efecto recuerdo ese momento y también hay que decirlo, que te obligó a hacer algo que no pensabas que ibas a tener que hacer con tanta presencia, que era ser un defensor de la libertad de expresión. Eso es algo que yo creo que muchas personas LGBT en algún momento, cuando tienen cierta visibilidad, se encuentran de pronto con que son defensoras de los derechos y de la libertad de expresión, pero muchas veces no lo estás esperando. No. Y me queda claro que no estabas esperando una respuesta tan violenta ante esta pintura, porque además, en efecto, ya la conocía la comunidad, ¿no? Pero te obligó a volverte un defensor de la libertad de expresión en ese evento, además en Bellas Artes, donde estuvo un montón de gente. Digo, no sé si nos puedas contar dos cosas muy concretas. ¿Qué significó para ti? O sea, si fue una ruptura el darte cuenta que ibas a tener que ser un defensor de la libertad de expresión, pero también el encontrarte pronto con esta red de personas que, bueno, ya, o sea, no solamente estaba yo, había mucha más gente. Sí, o sea, no sé si puedas mencionar, por ejemplo, quién más te acuerpó. Sí, pues bueno, hubo una casa de voguing ahí también, porque creo que es un movimiento bastante importante, contemporáneo. Y pues bueno, pues ahí pudieron pasar a dar discursos. Bueno, todo gestionado por Salvador Iris, que también ha sido un apoyo desde que llegué a la Ciudad de México, porque cabe resaltar que soy de Chiapas. Y eso, entonces sí fue un antes y un después, o sea, porque también estaba muy expuesto ese día, o sea, pudieron haberme hecho cualquier cosa y de hecho antes de ir a ese evento, yo dije, me entrego a lo que suceda de aquí en adelante, fue como un sacrificio prácticamente, en el que dije, es el momento, no hay nadie más que lo vaya a hacer y te toca a ti. Entonces fue algo que dije, órale, entrégate. Y dije, de ahí para el real. De ahí para el real y empecé a enfocar los puntos que quería, que quiero trabajar ahora y todo lo que se viene después de ese momento en mi carrera. Pero sí, ese momento fue, digo, hasta el hecho de hablar delante de tanto público. Nunca había hablado delante de tanto público, porque para mí era trabajar en mi taller y yo solo o con un par de amigos o algo así, pero nunca había estado tan expuesto, ¿no? Entonces sí fue una revolución personal también. Sí. ¿Y qué opinas como de la respuesta institucional? Porque siento que muchos también calificaron el hecho de que sí hubo esta concesión de incluir una cedulita no, informando que la familia no estaba de acuerdo. O sea, que cualquier concesión en temas de libertad de expresión y libertad artística es como 80 pasos para atrás, ¿no? Y Sí. es un precedente peligroso, pero no sé. Ay, pues
Bueno, lo que hicieron es cuestionable, pero lo que me preocupa es lo que viene después. O sea, creo que en ese momento también lo pensé. Dije, hay de dos, o se abren a estos temas y empiezan a visibilizar más las expresiones disidentes, o se cierran. Y se cierran y ponen como más trabas para que este tipo de expresiones se acerquen. Y ahí vamos, pero yo creo que no sé, espero yo creo que lo vamos a ver un poquito más adelante, que cómo va avanzando. Pero me huele que no hay tanto avance y más bien se han ido cerrando puertas. Pero creo que en lo personal siempre me ha servido trabajar desde un lugar independiente, ¿no? Desde lejos de las instituciones, y cuando se puede entrar, entro, porque creo que es necesario ocupar esos lugares y seguir luchando por esos lugares, ¿no? Pero a mí la independencia de la autogestión me ha dado más libertad para poder hablar, decir, y creo que eso es algo que hasta ahora se ve reflejado en cuanto ha permeado mi obra, no solo en México, sino alrededor del mundo, ¿no? Entonces es algo que siempre estoy buscando, pero sí, la respuesta de Bellas Artes en particular y la Secretaría de Cultura estuvo muy a medias tintas, ¿no? O sea, creo que debió haber sido muy concisa en decir, no permitimos censura o estas demostraciones de violencia, o abrirle la puerta a personas que y que hay pruebas de que han hecho declaraciones violentas en contra de una comunidad. No, o sea, no debió haber existido una entrada para ese tipo de discursos, ¿no? Al darle ese espacio, y justo al lado de mi obra, ¿no? Que estaba esta cédula que decía, la familia no está de acuerdo con esto, cuando ya había muchas pruebas de que pues ellos habían iniciado como todo pues llamamiento a la violencia, ¿no? Claro. Uh-huh. Vamos a una pausa, pero regresamos a los 41 tropiezos de la heteronorma en unos minutitos. Estamos de regreso aquí en el jardín de la Casa Museo León Trotsky, en la Alcaldía Coyoacán. Y bueno, seguimos conversando del arte queer en México. Nos acompaña Fabián Chaires. Y yo quería retomar algo que había mencionado Shivonne, que es como esta relación de el nacionalismo y el arte, ¿no? Hablábamos hace rato del muralismo, y creo que estas reacciones de repente que hay cuando se violenta, entre comillas, una figura histórica, también tiene que ver con que la gente confunde mucho la historia con el uso demagógico de estas figuras, ¿no? Claro. Y si pensamos en el muralismo, o sea, también era toda una campaña del arte aunado a una agenda del Estado por generar un nacionalismo en la época postrevolucionaria, ¿no? Y creo que muchos justo estos estereotipos de feminidad, masculinidad, o sea, la china poblana, el charro, vienen de eso. Entonces, no, creo que es importante hacer énfasis que es un imaginario colectivo y que por lo tanto uno puede intervenir esos imaginarios, claro, y generar otros Totalmente, imaginarios. Porque la sociedad evoluciona. Tal vez para su momento sirvió para ciertas cosas que hay que reconocer que pudieron haber sido positivas en su momento, pero claro, nuestra sociedad pues ya ha evolucionado. México no es el mismo México de hace 50, 60, 100 años, pues. Entonces creo que también es necesario empezar a hablar y empezar a acercar estas manifestaciones en el arte, en el imaginario, llevarlas a la contemporaneidad, ¿no? De hecho, en algún momento alguien me preguntaba, ¿tú qué crees que pensaría Zapata si estuviera
vivo el día de hoy, ¿no? Y yo les dije, pues seguramente estaría apoyándome, digo, porque estaría luchando por las injusticias y por las problemáticas que vivimos los mexicanos y mexicanes y mexicanas el día de hoy, ¿no? Entonces, sí, eso fue como una reflexión a la que llegué, porque pues hemos evolucionado como sociedad y vamos a seguir yendo hacia algún lugar que pues todavía no sabemos. Sí, que estas representaciones también construyen imaginarios, como sucedió también, por ejemplo, con el baile de los 41 y esta caricatura que se hizo a principios de siglo, ¿no? Que también daba cuenta que existía una comunidad de travestis en la Ciudad de México, ¿no? Y eso pues también golpeó muchísimo como imaginario del ser homosexual o del ser persona trans en México, ¿no? Llegas con la revolución y entonces se abre otra vez como esta, pues sí, caja de Pandora, pero al revés, ¿no? Porque ahora vamos como a hacerlo al revés, o sea, este ridículo como que se hace a la inversa, se apropia, ¿no? Pero sigue siendo una figura como muy masculina, ¿no? Como esta hegemonía que hoy que estamos viviendo como esa también de construcción de los géneros, ¿no? Pues nos hace pensar en cómo será este masculino mexicano, ¿no? Mexicane, ¿no? Del futuro, ¿no? O el que también se tiene que deconstruir, cómo el arte lo va a acompañar para retarlo, ¿no? Pero en ese sentido, ¿cómo imaginarías toda esa masculinidad sin como concepto de las nuevas masculinidades, sino más bien como la deconstrucción misma de... Pues, bueno, podré suponer algo, pero a veces la historia te va poniendo en lugares muy distintos, ¿no? O sea, creo que hace tal vez, no sé, 50 años no se imaginaban que iba a pasar algo con una imagen o una propuesta de una masculinidad como la que planteé, ¿no? Para esta pintura, pero sí, espero que sea también cercana más hacia, no sé, hacia una estética o realidades, por ejemplo, que han sido segregadas, ¿no? Como las afromexicanas o indígenas, o las corporalidades, los cuerpos grandes, no sé, creo que vamos a ir reflejándonos en ese tipo de expresiones y en ese tipo de corporalidades. Entonces yo creo que para allá puede ir. Y creo que también o sea, también dentro de la misma comunidad LGBTQ+, también luego se generan ortodoxias y prejuicios, y creo que también y también que se cruzan con temas de racismo, clasismo, que creo que también intervienes dentro de lo restringido que puede ser también esos imaginarios o representaciones de masculinidad predominantes en estos espacios, ¿no? Sí, para mí todo el tema racial también es importante, ¿no? De hecho, la pintura en sí es una herramienta muy poderosa para mí, y decidí, y últimamente lo hice consciente, que la importancia de la pintura figurativa como referente para las minorías o para nuestras disidencias, porque siempre ha pertenecido a la gente blanca, heterosexual y cisgénero. Entonces viene un joto prieto a ocupar ese lugar, ¿no? Y es otra vez un poco lo que pasó con la revolución. Estoy ocupando esos lugares a los que se nos habían negado siempre, ¿no? Entonces, para mí, la pintura, por ejemplo, también es un lugar de lucha, un espacio de lucha. Yo recuerdo que incluso te has quejado de cómo se les blanquea incluso a tu figura. O sea, yo no recuerdo, pero, o sea, no recuerdo en qué contexto concreto pasó, pero sí te recuerdo quejándote que de pronto te veías y decías, este es como un clon blanco, ¿no? Que te editaban. Y eso era muy incómodo. Sí, es bastante incómodo, porque claro que en un país como México, todavía no estamos hablando de estos temas raciales. Bueno, empezamos a hablar, empiezan a haber movimientos que empiezan a cuestionar esto, ¿no? La presencia de las personas prietas y negras en los medios de comunicación, en la representación. Y para mí ha sido muy importante afirmar mi color de piel, porque tal vez, aunque en algunos momentos de mi vida no he sufrido directamente la violencia como física por mi color de piel,
crecimos muchas veces con este chip, ¿no? De que somos inferiores, y que solo cierto color de piel puede ocupar ciertos lugares de reconocimiento y respeto. Entonces, en mi obra justo trato de hacer un contrapeso a todas esas referencias, ¿no? de blanquitud, porque de hecho en mucho del arte que tenía referencias siempre hacía alusión al color de piel blanco, ¿no? Pareciera que era permitido ser trans, o era permitido ser lesbiana, o era permitido casarte con una persona de tu mismo sexo, siempre y cuando fueras blanco, ¿no? O eso es lo que proyectan muchas veces las grandes marcas, ¿no? Que quieren ser incluyentes. Y justo porque tú, hay que decirlo, no solamente pintas varones homosexuales, ¿no? Tienes pinturas, por lo menos que yo ubique, Ajá. por lo menos con personajes trans, digo, y justamente todos están encarnando también otros procesos de racialización, ¿no? Eso. Sí. Para mí, integrar también porque, o sea, nuestra comunidad es bastante diversa. Entonces, he hecho un trabajo por tratar de integrar a las personas que tengo cerca y que quiero ver de forma orgullosa, ¿no? En mis pinturas y construir este imaginario o este lenguaje que estoy intentando construir y incluirlas, ¿no? Y ser un puente también desde mi privilegio como hombre, entonces, y poder visibilizar las corporalidades trans, las expresiones trans, y eso ha sido muy, muy importante para mí en mi propuesta pictórica, aunque ahora tengo una postura en la que empiezo a apoyar más bien a artistas trans en particular, porque creo que es momento de que hablen en primera persona. Ya no, o sea, está bien tomarlas como influencia, como modeles, pero creo que también necesitamos empezar a escuchar en primera persona sus experiencias y empezar a aprender de todas estas realidades. Y creo que es algo que debemos empezar a hacer, a consumir arte trans, a consumir arte lésbico, bisexual, indígena, y apoyar a todas esas otras expresiones que no han tenido la oportunidad, porque empiezan a haber muchos artistas y artistas que empiezan a buscar un lugar, y creo que eso es muy, muy importante. Muy importante eso, porque definitivamente el arte nos salva, el arte te permite como reinterpretar la historia, reinterpretar tus experiencias de vida, y en ese sentido para las personas trans que en México sobre todo pues han sufrido y hay una deuda histórica, ¿no? Por sus derechos, será muy importante como seguir apoyando como el arte de nuevos artistas queer. Y hemos aprendido muchas cosas, digo, hasta la fecha nos siguen vendiendo cosas a partir de las imágenes, a partir del arte, ¿no? Entonces creo que el arte es una herramienta importante en la construcción de una sociedad incluyente. Y habías mencionado el fútbol, me dio curiosidad, hablando de imaginarios, pero también como que es un ámbito donde a veces las peores expresiones del nacionalismo salen a la luz, entonces me da curiosidad como el acercamiento. Sí, es que fue muy interesante porque de hecho llegué al fútbol hace 2 años, o sea, de hecho, ya cuando sucedió todo lo de la revolución, yo ya estaba como en otros temas relacionados con la masculinidad, ¿no? Me estaba cuestionando de dónde aprendemos esta forma de afirmación del poder a través de la violencia, ¿no? Que es de lo que va muchas veces, o al menos como he vivenciado la masculinidad que me han intentado inculcar, ¿no? Entonces dije, es la infancia. Y la infancia, y justo algo que se volvía un ejercicio de afirmación del poder, como de lo que te viene en el futuro, es justo los deportes, ¿no? Que siempre tienes que demostrar que eres el mejor, que eres el más fuerte, y siempre se nos está tosigando, ¿no? Entonces dije, qué mejor que el fútbol, y además es algo muy cercano. Y además también, para mí es muy importante apropiarme de este imaginario contemporáneo y colectivo, porque hay realidades de las que yo no puedo hablar porque no me pertenecen. Y el fútbol, pues, es algo que sufrí y muchas personas. Y cabe resaltar que no nada más las personas disidentes sexuales y de género, sino los hombres en general, ¿no? Y es interesante porque también, por ejemplo, se ha vuelto una forma de afirmación de, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Que están buscando un lugar en los deportes, un lugar
de respeto y reconocimiento, pero cambia, ¿no? Cuando eres hombre también, porque es algo que siempre se nos está exigiendo, afirmar nuestro poder a partir de estas expresiones, ¿no? De vencer al otro. Entonces, de ahí surge la idea de trabajar con el fútbol. Sin duda te abrió puertas, o sea, porque narras este evento de la revolución como algo que sí fue muy doloroso y sí lo fue, y quizás las instituciones no estuvieron a la altura, pero también te abrió puertas, y creo que sobre todo fuera de México, ¿no? Sí. ¿Qué puertas te abrió? Pues he tenido la posibilidad de exhibir en otros países, de que mi obra se consuma en otros países, aquí en México, en Estados Unidos y Europa. He tenido exhibiciones en Londres, en Bruselas, en España, en Estados Unidos, y ha sido muy interesante todo lo que se vino después de eso, porque sí me dio una proyección internacional que igual cuando he tenido la oportunidad de viajar, hay gente de otros países que ubica mi obra. Entonces ha sido algo muy, muy lindo, porque es como que una realidad que empezó como simplemente una necesidad de expresar mi contexto, logre tener ese eco, es algo grandioso, y es algo que me gusta también mucho compartir con otros artistas, porque es posible que viniendo de tal vez una colonia en Tuxtla Gutiérrez, puedas tener esa proyección mundial, ¿no? Entonces creo que esta experiencia fue un buen ejemplo para otros creadores disidentes. Y bueno, es interesante porque, o sea, justo pensando en que nada de esa obra es explícito, que es Zapata, ¿no? Aquí en México todos, ¿no? Inmediatamente lees Zapata, pero estaba pensando en otro imaginario cultural, pues igual ven bigotito y sombrerito y es, no sé, de Village People, ¿no? Como que o sea, es como que la gente le proyecta, ¿no? También distintas como interpretaciones, representaciones de ese tipo, de esa masculinidad, de acuerdo a su imaginario cultural, ¿no? Sí. Ajá. O sea, no, me parece como padre que viaje porque justo tiene todo este... De hecho es algo que es bien interesante, porque también me han cuestionado muchas veces, porque tenemos esta visión un tanto malinchista a veces como creadores, que siempre estamos viendo lo que se está haciendo afuera para replicarlo acá adentro y blanquearlo un poco, ¿no? Entonces, de repente, el hecho de que algo tan nacional permee en muchos otros lugares habla de la importancia de nuestro imaginario, y creo que no hay que menospreciarlo. Creo que, tenemos una de las grandes artistas de la historia, o sea, bueno, que es considerada como una de las grandes artistas, a Frida Kahlo, ¿no? Que pues, es conocida, y eso habla de que algo tan local puede ser universal también. Entonces creo que eso es bastante interesante, y eso es algo que a mí me ha gustado descubrir, cómo aún en otros contextos se puede entender qué es lo que estoy queriendo trabajar o qué es lo que estoy hablando en mi obra. Sí, de hecho fue muy, muy interesante, porque en mi exposición en Londres tengo esta pintura gigante que se llama La Invocación, ¿no? Que es un chico moreno que está semidesnudo y maneja una simbología inspirada en lo católico y lo prehispánico. Entonces habla de ese orgullo del color de piel y de tu expresión corporal y de tu expresión de género. Y me encantó saber que mucho del público ahí entendía que era lo que estaba hablando, ¿no? De que estaba enalteciendo esas expresiones, ¿no? Entonces yo creo que es momento también de seguir explorando nuestro imaginario y de explotarlo, porque es bastante rico. Sí, eso me recuerda, creo que el incidente que te tocó vivir se parece, por ejemplo, al escándalo de esta película El crimen del padre Amaro, que también generó una respuesta de pues un poco de censura, de escándalo, de cómo te atreves a meterte con algo tan sagrado, ¿no? Y que creo que tú ya has casi tomado la decisión, diría yo, de desacralizar aquello que ha sido sagrado para cómo entender a México, y eso me parece muy valioso, o sea, tiene un nivel de inciencia política. Y yo te preguntaría, hoy en este momento, ¿tú sientes
que después de todo lo que pasó te abren más las puertas aquí en México? Porque parece que en el extranjero sí, pero... Sí, ha habido buena respuesta. Ha habido interés de algunas instituciones, algunas, que también cabe resaltar. A veces los temas LGBT, creo que hace falta por parte de las instituciones informarse más, porque a veces nada más están subiendo, pareciera que solo se están subiendo al carro, al tren del mame, y no están haciendo una aproximación realmente consciente, ¿no? Y a veces nada más integran a artistas LGBT por palomear, ¿no? Sí. Y entonces eso es un poco lo que me pesa a veces de cómo he trabajado aquí en México. Pero sí, o sea, está un 50-50. Me gustaría que hubiera más interés sobre mi obra aquí, pero no dudo que la vaya a tener en algún momento. No, y es algo que también se tiene que trabajar, ¿no? Entiendo cuál es nuestro contexto, ¿no? O sea, no me hago tonto decir que no vivimos en un país racista, clasista, machista. Entonces, procuro justo desde una postura autónoma poder aportar algo, ¿no? Sin necesidad de depender a veces de las instituciones. Y una pregunta antes de que se nos acabe el tiempo. Sí. Siento que esto te alejó, por ejemplo, del drag, que Ujú. te llevó por un camino donde tenías que dedicarle mucho más tiempo a la pintura, precisamente por toda esta controversia. Digo, no está mal, ¿no? Pero como alguien que cree que eres de las drag queens más potentes que yo he visto en los escenarios de México, y lo he mencionado en este programa, en nuestro episodio de Juan Gabriel, Ah, mira. porque yo sí te recuerdo en los escenarios con una enorme potencia. ¿Tú sientes que en efecto te alejaste por un tiempo el drag o más bien es que se centraron en tu figura como pintor? ¿Vas a regresar a la escena drag? ¿Qué pasó con eso? El drag es algo que sigo haciendo, no con la frecuencia con la que lo hacía antes, porque antes, o sea, también generaba ingresos a partir del drag. Tenía esto que se llamaba las experiencias drag, que dragueábamos o travestíamos a gente y nos las llevábamos de fiesta, ¿no? Y era muy bonito porque era muy didáctico para todos los invitados, que cabe resaltar que la mayoría eran hombres heterosexuales, cisgénero. Entonces, era algo que en su momento me generaba muchos ingresos, era una buena fuente de ingresos, entonces lo hacía un poco más frecuente. Ahora la maravilla es que lo hago por placer, entonces, y ahora busco enfocarme más en mi obra, ¿no? Pero también ya mis pies y mi cintura para ese corset que me cercenaba la cintura, que me encanta, ¿no? Y los tacones, que también me encantan, o sea, porque son para mí un pedestal. Entonces, y mide 1.92, así que Sí, ya sí. se imaginarán. ya con tacones alcanzo el cielo. Sí, pero sí, ahora no es algo que descarte, ¿no? Sino más bien lo hago ahora más por placer y sigo apoyando a la comunidad drag y a la comunidad travesti. Entonces es algo que sigue presente, pero ahora sí tengo esta postura en la que creo que también mi obra es necesaria, ¿no? Y es necesario porque tengo muchas cosas que decir a partir de mi obra. Y el drag pues ahora es un complemento, ¿no? No es lo principal. Tal vez en su momento lo fue y ahora es un complemento más. Bueno, pues tenemos que cerrar, pero espero mucho que te veamos próximamente, ya sea tu obra en alguna galería, museo y también en el escenario. Sí. Y pues muchas gracias por Muchas estar gracias con nosotros. por Muchas este gracias espacio, es Antonio y Shivon. Muchas gracias. Es muy necesario hablar de estas cosas y creo que ya pronto les estaré dando noticias de mi obra y qué es lo que voy a estar trabajando y presentando. Súper. Y pues nos vemos a la próxima aquí en los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Precisamente esa es la parte de la sociedad civil organizada. Si la sociedad civil por sectores, por problemáticas, no se organiza, difícilmente va a encontrar las políticas públicas o el impacto en gobierno para que voltee y enfoque la problemática de algún sector de la población.
aparecen, digamos, como muchas más personas en distintos escaños políticos, pues, ¿no? O sea, pienso en Enoe Uranga, Lolquín Castañeda, David Sánchez, en fin, o sea, como que el PRD tenía como toda esta fuerza de representación o de visibilidad de personas LGBT, pero ¿era una estrategia, digamos, para captar a un colectivo o era en realidad una verdadera conciencia de representación y de visibilidad de comunidad, de minorías, digamos, como se llamaban todavía en ese momento de manera significativa? Sí fue muy importante, la primera marcha fue tan importante como haber derribado un muro de silencio que se cernía sobre nosotros. Entonces, nosotras tal vez en retrospectiva ahora viéndolo, en el momento no pudimos darnos cuenta de lo que estábamos haciendo, pero fue como empezar a quitar los ladrillos de ese muro y empezara por ahí a circular nuestra existencia ya visible, y después se convirtió en un torrente que desbarató ese muro con los años.